Nos encontramos con la herramienta Power BI Desktop abierta en blanco y también hemos abierto el editor de Power Query a través del botón de transformar datos. Lo que vamos a ver es que tenemos el botón en el menú inicio que se llama Nuevo Origen. Si lo desplegamos, vamos a ver los tipos de orígenes más comunes. Dentro de estos está el Excel. Vamos a seleccionar esta opción y nos va a aparecer esta ventana que nos permite buscar el origen de datos del cual vamos a trabajar. En nuestro caso nos vamos a contenido, capítulo 2, orígenes de datos, y acá podemos utilizar la tabla clientes. La selecciono y le doy a abrir. Inmediatamente me va a aparecer otra ventana que nos indica que se está conectando con el archivo clientes.xlsx. Podría ser el formato antiguo también, el XLS, o un archivo que tenga macro. Es igual, el mismo procedimiento. Una vez que he realizado la conexión, nos va a aparecer esta otra ventana, que es la de navegación. En la ventana de navegación nos va a listar todas las hojas y objetos que son identificados como tablas dentro del archivo que se ha conectado. En este caso tenemos el archivo clientes.xlsx en el cual ha identificado un objeto clientes de formato tabla, el icono de una tabla con un borde azul representa una tabla estructurada, y datos de clientes que tiene este icono que tiene unas pestañas acá abajo que representan las hojas del libro de Excel. Si nosotros seleccionamos uno de estos, el datos de clientes, y nos vamos al costado derecho, vamos a ver que tenemos todas las columnas, hasta la última, ocupación. Si cambiamos la selección y nos vamos a clientes, vamos a ver la última columna, es la misma. Para poder entender mejor, voy a abrir el archivo del archivo Excel en Excel para que entiendan la diferencia entre estos dos objetos, el objeto clientes y el objeto datos de clientes. Tenemos el documento de Excel abierto y fíjense que tenemos una hoja llamada datos de clientes que viene a ser esta. Y si seleccionamos un elemento, cualquiera de estas celdas, se nos va a marcar la pestaña diseño, en la cual entendemos de que esta es una tabla, en el formato tabla, una tabla estructurada, que tiene el nombre de tabla cliente, que viene a ser este objeto. Es la misma información, ¿sí? Pero la tabla clientes comprende desde la columna inicial, la columna A, hasta la columna ocupación, mientras que la hoja datos de cliente comprende mucho más que eso. O sea, si tuviéramos datos adicionales acá en la columna M, N, O, P, Q y hasta el final, estaríamos hablando que esa información se vería cargada en datos de clientes y no así en clientes.
¿Se entiende la diferencia? Entonces, uno es un objeto de tabla estructurada y el otro es un objeto de hoja de libro de Excel. Una vez que hemos identificado el conjunto de datos con el cual vamos a trabajar, yo prefiero trabajar siempre con tablas estructuradas, lo tiqueamos seleccionando de esta forma y le damos a aceptar. Y ya nos ha realizado la consulta, que se llama clientes, en la cual me ha generado 3 pasos: el origen, la navegación y el tipo cambiado. El origen sería la selección del archivo, la navegación, lo que hemos seleccionado nosotros, esa tabla cliente, y el tipo cambiado es algo que se realiza automáticamente, en la cual me identifica el tipo de datos de cada columna y me lo asigna a cada una de estas columnas. Por ejemplo, acá ha identificado que son puros números y me lo ha asignado al tipo número entero, de esta forma, de forma automática. Para la columna nombre ha identificado que todos son textos, por lo cual ha seleccionado la opción de texto. Y así podría haber identificado fechas y otros tipos de datos, ¿no? Si tuviéramos datos de tipo decimal, se hubiera asignado de esa forma. Todas estas son consultas son expresiones en lenguaje M. Es una transformación de tabla de las columnas, de los tipos de las columnas de esta tabla. Y para cada columna le asigna un tipo. Nosotros podríamos borrarlo y aplicarlo manualmente. Vamos a aprender eso posteriormente. Vamos a proceder ahora a hacer la conexión o archivo delimitado. Este sería un archivo de texto. Si lo seleccionamos o dejamos el puntero encima, nos va a ir dando una descripción más amplia de lo que es. Entonces, importar datos a partir de un archivo de texto o CSV. Significa Comma Separated Values, valores separados por comas. Seleccionamos esta opción. Dentro del capítulo 2, dentro de orígenes de datos, tenemos un archivo que se llama productos.txt. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Y nos muestra esta ventana, en la cual determina que el tipo del origen de archivo es europeo occidental, formato Windows, que el delimitador es un tabulador y se ha basado en las 200 primeras filas para detectar el tipo de datos. Es decir, 200 registros para determinar si esto es número, texto, mixto, ¿sí? Fecha. Podemos seleccionar todo el conjunto de datos o no detectar tipos de datos. Recomiendo usar esta opción. Si no nos hubiera dado una detección correcta de delimitador, nosotros podemos asignarlo manualmente, ya sea uno de estos por defecto o un personalizado. También tenemos la opción de ancho fijo, cuando los archivos tienen la misma cantidad de caracteres, incluyendo los espacios, para cortar cada columna. Seleccionamos el que ha detectado automáticamente y le damos a aceptar. Nos ha realizado la conexión de la consulta productos y también nos ha generado 3 pasos: origen, encabezados promovidos, ahora esto es diferente, y tipo cambiado.
Vamos a realizar estas dos tareas, porque es importante entender qué es encabezados promovidos. Fíjense de que la conexión de origen nos hace la expresión de conexión a un documento de formato CSV y nos indica la dirección del archivo con el delimitador de tabulación. Fíjense que los nombres de las columnas nos indica columna 1, 2 y así sucesivamente. Un nombre genérico de columna y un numérico. El primer registro, como en el archivo de texto, nos trae el nombre de la columna. Entonces nosotros debemos realizar este paso de transformación para promover esta línea a encabezado. Podría ser una línea de más abajo, podría haber espacios en nuestro archivo. Entonces tenemos acá en la esquina superior izquierda de la tabla opciones. Hago clic sobre ese cuadro, ese botón, y acá tenemos a usar la primera fila como encabezado. O también podríamos quitar filas superiores si es que contuviera espacios o alguna información basura que nosotros no requerimos. A veces los archivos de texto vienen con un formato adicional, nos trae la máquina de la cual se generó el archivo, no sé, algún servidor, algún dato, ¿no? La fecha a la que se generó el archivo, un encabezado. Los podríamos quitar. O abajo nos manda un resumen siempre, ¿no? Entonces también podríamos quitar las filas inferiores. Bueno, este no es el caso. Viene un archivo limpio donde tenemos la primera línea, que es la cabecera, y le indicamos que vamos a usarla. Acá está el encabezado como promovido y ya se bautizó cada columna con el nombre de la primera fila que estaba. E inmediatamente nos genera el tipo cambiado nuevamente. Nosotros podríamos indicar de que es otro tipo. Y podríamos decir, mira, este no es un número, es un texto. Una preguntita, me aparece, después de esto con la tablita, me aparece en productos un signo de admiración. Ya. A ver, compárteme pantalla. Vamos a solucionarlo. Es bueno revisar los pasos que vamos aplicando acá. Cada paso depende del anterior. ¿Sí? Si por algún motivo me encontrara en este encabezados promovidos y le diera nuevamente encabezados promovidos, se generaría un nuevo paso que me dice insertarlo, ¿no? Además, y esta línea que tiene datos me vuelve encabezado, ¿no? Y es incorrecto. Nos detecta una alerta, nos sale un warning, una alerta, una advertencia, que no hay algo correcto. Por eso aparece el signo, ¿no? Entonces revisemos nuestros pasos. Entonces está promoviendo de más un paso. Al eliminarlo, esto se tendría que corregir. Entonces ya desaparece la alerta y es por eso. Fíjense de que el tipo cambiado trabaja, acá fíjense, hashtag encabezados promovidos entre comillas. Este tipo cambiado está trabajando con este. Este encabezados está trabajando con origen, el paso anterior. ¿Sí? Entonces, esto viene en cascada. Si por algún motivo, fíjense, he eliminado el tipo cambiado, el tipo de datos. Todos ahora son A, B, C. Vamos a generar la transformación automática de detección de tipo de datos. Me voy a transformar en el grupo cualquier columna. Usamos la opción de
detectar tipo de datos. Si yo presiono acá esta opción, al tener yo solo seleccionada la columna y de productos, me ha generado la transformación solo sobre esa columna. Bueno, si quiero que me detecte de toditos, yo presionando la tecla Shift desde la primera columna y sin soltar la tecla Shift hasta la última columna, he marcado todas. Ya puedo soltar la tecla y le doy detectar tipos de datos. Fíjense que no me ha generado un paso adicional, lo ha sobrescrito. Entonces intuye o detecta de que se trataba de la misma tarea y la sobrescribe. No me ha aumentado dos transformaciones, es una sola. Si yo seleccionara una sola de las columnas, me encuentro sobre tipo cambiado y ahora esta le cambio el tipo, voy a ponerle a número decimal. Me indica, me pregunta si quiero sustituir el paso o quiero añadir un nuevo paso. Bueno, si sustituyo, me va a cambiar sobre la columna respectiva, que sería ID subcategoría. En vez de que diga int 64, me lo cambiará por decimal. Voy a aumentar un nuevo paso para ver qué pasa. Me agrega tipo cambiado 1, en el cual solamente tengo la transformación de la columna y de subcategoría, que me lo convierte a número con decimal. ¿Ya? Entonces, este trabaja con hashtag tipo cambiado. Vámonos al siguiente, que sería conectar con XML. Nos volvemos a inicio, volvemos al nuevo origen, voy a expandir esto y acá no tengo la opción XML, voy a utilizar la opción más. Me aparece esta ventana para obtener datos donde tengo agrupaciones y acá la opción todo me lista todos los conectores certificados actuales. Esta lista puede ir creciendo en el tiempo con las actualizaciones que va generando el Power BI. Nos va a ir aumentando algunos conectores. En este caso nosotros queremos usar la opción XML. Le digo conectar. Me aparece la ventana de navegación del directorio. Yo busco el archivo dentro del capítulo 2, orígenes de datos, libros.xml y le doy a abrir. Ahora nos muestra la ventana de navegación del libro y nos muestra un solo objeto, que sería este libro en formato de tabla. Es como si fuera un archivo de Excel, lo reconoce tal cual. Lo seleccionamos y le damos a aceptar. Vemos de que ha realizado la importación, la conexión directa con el archivo XML. Hay una pequeña complicación con los signos de puntuación, acentos, que no reconoce el formato de XML, por lo cual si quisiéramos nosotros ser muy precisos con la ortografía de nuestro archivo, ya que ésta se hereda a nuestros informes, podemos realizar la corrección de las cabeceras. Por ejemplo, acá título, le va a ir a tilde, género igual, ¿no? Y así vamos corrigiendo lo que nos pueda afectar
en la generación de nuestros informes. Nos aparece un paso que sería cambio de nombres en las columnas, y esta es bien simple, dice rename column para la tabla, trabaja sobre tipo cambiado y reemplaza, ¿no?, lo que era título por título con tilde en la i, género con tilde en la i. Una consulta, Harry, perdón. ¿Cómo puedes hacer para que te salga la barra de funciones? Nos vamos a vista y acá, como habíamos visto que tenemos la configuración de la consulta, también tenemos barra de fórmulas, espacios en blanco y otras opciones que podemos habilitar o deshabilitar para nuestro editor de Power Query. Yo la tengo bloqueada porque no me deja. Mientras se encuentren modificando algo, se bloquea las opciones de vista. ¿Sí? Entonces tengo que salirme de la edición para tener la opción habilitada. Nos vamos a inicio, nuevo origen, expandimos, nos vamos a la opción más porque no lo tenemos disponible acá. Nos aparece la ventana de obtención de datos, seleccionamos el formato que sería JSON, le damos conectar, nos aparece la ventana de exploración, nos vamos al capítulo 2, origen de datos, seleccionamos el archivo que es batman.json. Es un formato que se utiliza para bases de datos bastante extensas que contienen información en formato de etiquetas, ¿no? O sea, nombre, apellido, y nos permite tener algunos campos que a veces están presentes y otros no en algún registro. Hace la interpretación de ese formato y ya nos lo trae en formato de tabla. Versiones anteriores a la actual no realizan el paso hasta tipo cambiado. Se trunca en la opción de tabla convertida. Entonces, si no les apareciera tal cual, es porque falta actualizar la versión de su Power BI. Estamos trabajando con la versión 2.88 de diciembre del 2020. Si tuvieran versiones anteriores a quizás agosto del 2020, no les va a salir igual que esta transformación. Se van a hacer pasos necesarios que se tienen que hacer manualmente. Hemos borrado todos los pasos y dejamos solo origen. Si fuera el caso, ¿no?, puede ser que no tengamos la opción actualizada o no hayamos tiqueado todas las opciones de versión preliminar. Una vez que nos sale esta opción de la conexión a nuestro origen, vamos a hacer clic. Vamos a seleccionar primero en la parte gris de la lista. Fíjense que nos hace una lista de records, de registros. Paso siguiente, seleccionamos esta palabra que dice lista. Fíjense que cambié el icono por una mano y nos permite hacer clic. Nos expande, explota esa lista y nos trae acá.
la lista de registros. Si nosotros hiciéramos clic acá, entraríamos directamente solo a ese registro. Fíjense, volvemos a repetir el paso de seleccionar este registro en la parte gris y nos muestra la información que contiene. Vámonos entonces a las opciones que tenemos acá. Estaríamos hablando de seleccionamos la columna, hacemos clic derecho sobre el encabezado y hacemos la opción de transformación de a la tabla. Nos aparece esta ventana en la cual nos pide parámetros de transformación, qué delimitador estamos usando. No tenemos ninguno identificado. Y si hubieran columnas adicionales, las queremos poner como errores o agruparlos al final, a la última columna, o truncarlas. Vamos a ponerle que se muestre como error. Le damos a aceptar. Ahora nos ha aparecido un icono en la esquina superior derecha de la columna y pinchamos sobre él. Sería la opción de expandir. En este momento nos ha aparecido una lista de columnas que pueden estar disponibles en ese registro, pero de todas formas le damos la opción de cargar más, ya que nos sale una advertencia de que esta podría estar incompleta. Ahora tenemos esta opción, usar el nombre de la columna original como prefijo. ¿Cuál es el nombre original de la columna? Column 1. Si utilizáramos column 1 como prefijo, estaríamos hablando de column 1.title, column 1.year y así para cada campo. No me interesa conservar el nombre de esta columna 1, por lo cual quito esta opción y le doy a aceptar. Hace la expansión de los registros y fíjense que las columnas están denominadas como ABC 1, 2, 3. Este es un formato indefinido, es decir, por cualquier dato, ¿no? Por lo cual ahora nos faltaría hacer la detección del tipo de datos, ¿sí? Y la modificación manual si correspondiera. En el capítulo 3 vemos cómo realizar transformaciones o importar datos desde orígenes de datos de tipo especial. Para ello, primero vamos a trabajar con parámetros. Los parámetros nos va a facilitar alguna automatización en las conexiones a nuestros orígenes de datos. Vamos a aprender a hacer conexiones con carpetas cuando guardamos en una misma carpeta varios archivos del mismo tipo. Y vamos a ver para archivos de texto y bien para archivos de Excel que se encuentran en la misma carpeta. Y esto va a funcionar para otros formatos también. Desde un formato tabular. Un modelo tabular es un archivo de Excel que se ha trabajado con Power Pivot. Vamos a ver cómo importar desde una página web que tenga datos o tablas. Y vamos a ver cuando no tenemos un conector específico para el origen de datos del cual queremos conectarnos. Es decir, no existe el conector, entonces podemos hacer una consulta desconectada, ¿sí? Lo que se llamaría
como una especificación de datos. Bueno, comencemos por ver lo que es un parámetro. Volvemos a nuestro Power Query. En la sección de consultas, damos clic derecho y acá nosotros vemos que tenemos nuevas consultas, todo lo que habíamos visto en la opción de inicio, nuevo origen. También tenemos nuevo parámetro y nuevo grupo. A lo que vamos ahora es a un nuevo parámetro. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es un dato, ¿sí? Que nos va a permitir la recepción de parte de nosotros o del usuario para poder modificar algo en línea, ¿no? O sea, que no se quede fijo y que tengamos que modificar el código, ¿sí? Entonces ponemos ahí como una variable auxiliar. Esto podría ser, por ejemplo, la ruta de conexión a nuestros archivos. Vamos a ponerle un nombre, ruta. Y acá podríamos ponerle la descripción. Es la dirección de la carpeta donde se encuentran nuestros archivos. Podría ser una página web, podría ser varias cosas. El tipo podría ser un número, una fecha, hora o un texto, ¿sí? En este caso es un texto. Podría ser un valor, es decir, nosotros lo especificamos, o podría ser una lista de valores. Es interesante esto porque nosotros al poner una lista de valores podríamos colocar valores predeterminados, ¿no? Puede ser o bien este lugar o este lugar y así definido. Vamos a empezar por el más simple que sería o directamente una consulta que nos pregunte. Vamos a irnos por el más fácil, cualquier valor. Y en este caso vamos a apuntar a la dirección de nuestros directorios que estamos trabajando. Por ejemplo, entramos a nuestro origen de datos del capítulo 3. Vamos a hacer un ejemplo con este de clientes. Recuerden que tenemos también clientes en nuestro capítulo 2. Voy a copiar esta dirección. La copio. Y esta la vamos a poner acá. No se olviden cerrar con la barra diagonal. Le damos a aceptar. Y ahora tenemos nuestro parámetro creado llamado ruta. En este caso está en la unidad F, contenido capítulo 3. Si yo hago una conexión de Excel capítulo 2, mi archivo clientes, origen de datos, le doy a aceptar. Se crea mi conexión clientes 2, es porque es la segunda conexión. Fíjense de que la ruta está puesta acá. Voy a entrar a configuración de mi origen. Disculpa, una preguntita. Sí. El paso seleccionado origen y me voy a su configuración. Dentro de esta configuración tengo opción de básico
y avanzado. En el básico me indica la ruta de conexión con el archivo y me dice que es un archivo de Excel. Pero si vamos a la opción de uso avanzado, puedo comenzar a confeccionar la ruta del archivo con más de una sentencia de conexión. Este parámetro llamado ruta me contiene toda la primera parte hasta aquí de la cadena de conexión, del nombre del archivo. Lo que voy a hacer es quitar la última parte. Control X o clic derecho, cortar. Y eso lo voy a poner acá. ¿Qué pasa si en vez de tener este texto acá puesto manualmente, veo la opción de parámetro y acá utilizo la ruta? La ruta que hace referencia a esta. ¿Sí? Entonces es como si llamáramos a una variable auxiliar llamada ruta que me trae este texto y seguido del nombre del archivo que está puesto acá manualmente. ¿Sí? Entonces estoy confeccionando la ruta de mi archivo por partes. Le doy a aceptar. Y ahora este archivo, esta conexión clientes 2 está apuntando al archivo que se encuentra en el capítulo 3. Que si yo cambio esto por capítulo 2, vamos a cambiar la dirección al capítulo 2. Copio esto. Y lo reemplazo. Fíjense que me ha dado una alerta porque falta la barra diagonal. Una vez que la completo, automáticamente se corrige la advertencia. Bueno, vamos a hacer una conexión del tipo carpeta. No la tenemos acá disponible. Vamos a la opción más. Seleccionamos la opción carpeta. Le damos conectar. Y procedemos a examinar buscando la dirección de nuestra carpeta. En este caso sería 1 productos TXT del capítulo 3. La selecciono y le doy a aceptar. Vuelvo a darle a aceptar. Y nos aparece esta ventana en el cual todos los archivos que estén dentro de esa carpeta van a ser listados, donde nos indica el tipo de contenido, el nombre del archivo, la extensión, cuándo fue accedido, cuándo fue modificado, cuándo fue creado, los atributos y la dirección del folder. Ahora, acá nosotros podríamos identificar si tendríamos más de un formato. En este caso todos son de tipo TXT. Y vamos a ver que tenemos dos opciones. Combinar y transformar datos o solo transformar datos. Vamos a escoger la opción combinar y transformar. En este momento estamos determinando en base a qué formato de ejemplo vamos a realizar la combinación. Porque podrían ser diferentes. El primer archivo, el segundo archivo son diferentes. Pero tú que te quieres basar en un archivo. Es decir, el primer archivo contiene esta información. Y el segundo archivo tiene más o menos columnas. Por lo cual, si te basas en el primer archivo,
va a buscar estas columnas. Si en el segundo archivo no hay alguna columna, lo va a llenar de datos nulos. Y si hay una columna adicional, la va a omitir. Acá tú puedes decir en base a cuál te vas a... cuál va a ser la base de combinación. Como todos los archivos son iguales, en este caso, da igual seleccionar el primero o cualquier otro. Como habíamos visto en el anterior ejemplo de archivos de tipo de texto, lo mismo, nos detecta el tipo de contenido, el delimitador, en este caso es la coma, y se basa el tipo de datos en las primeras 200 filas. Es importante omitir archivos que estén con errores para no arrastrar errores a nuestros informes. Recomendación: generar métodos de validación de integridad de datos. ¿Sí? Para saber si tengo 1.000.000 de registros, saber que voy a tener 1.000.000 de registros importados. Ya me ha generado la consulta y me ha generado varios otros transformaciones o consultas auxiliares. Vemos que tenemos una columna que no teníamos en los archivos que se llama source.name, que sería el nombre del archivo del cual está extrayendo la información. Si desplegamos la opción de esta columna, tenemos los 5 archivos que estaban presentes en la carpeta. Podríamos revisar la integridad de la información. Si vemos en Product Line, tenemos MRST. Falta una. ¿Sí? Puede ser porque el archivo no tenga la información. Y vamos a ver un método de cómo extraer esa información del nombre del archivo también. ¿Qué pasa si en este momento, mañana, cualquier otro rato, se genera un archivo adicional? Vamos a simular, crear un nuevo archivo, el productos Z. Vamos a abrir este archivo de texto, sería este, y vamos a reemplazar el dato coma M espacio por el coma Z espacio. De esa forma estamos reemplazando este dato de acá de Product Line por Z. Guardamos, ya tenemos una nueva tabla. En este momento no aparece acá. Basta que le demos a actualizar, lista previa, y ya nos va a aparecer el producto Z acá. ¿Sí? No tenemos que hacer nada extraordinario. ¿Sí? Basta con darle a actualizar acá o bien en el Power BI. ¿Sí? Se hace un refresh y nos va a traer la información. También podríamos programar este periodo de actualización, ¿sí? Para que lo vaya actualizando automáticamente solo. Bueno, vamos a ver un truco de cómo extraer la M, en este caso, o Z, según corresponda, de este nombre de archivo. Para sustituir, porque algún archivo no nos vino con este dato completo, ¿no? Entonces vamos a crear a partir de esta columna, vamos a decirle agregar columna, a partir de ejemplos expandimos
desde la selección y nosotros vamos a utilizar esto para decir que esta nueva columna nos va a traer el dato M. Lo escribo simplemente así, M. Le doy Enter. Tiene que estar igual. Si está en mayúscula, mayúscula. Si está en minúscula, minúscula. Y me ha intuido, si quieren, de que todas son M. Fíjense de que ahora que cambia a O, aquí también cambia a O. Aquí nos sugiere una consulta, ¿no? Una transformación. El texto entre los delimitadores, guión y punto, ¿no? Entonces, va a ser asterisco, ¿no? Acá está poniendo este valor. Entonces, le damos a aceptar. Estaría bien el que ha intuido. Me ha agregado una columna que se llama texto entre delimitadores. Lo que podemos hacer es moverla hasta Product Line. Product Line la eliminamos. Primero me voy a copiar el nombre. La selecciono, la quito. Y ahora le cambio el nombre a esta. Ahora esta columna Product Line sí me tiene los datos correctos a través del nombre del archivo. Ese sería un dato válido si está bien hecho todo. Ahora vamos a ver cómo hacer la conexión en el caso de que sean archivos de carpeta, pero de otro formato, por ejemplo un Excel. En la opción de obtener datos, seleccionamos nuevamente carpeta, le damos conectar. Damos examinar. Encontramos la carpeta, en este caso sería 2 productos Excel. Le damos a aceptar. Nuevamente le damos a aceptar. Y nos muestra la lista de archivos que tenemos en la carpeta. En este caso, todos son archivos de formato Excel. Y le vamos a dar combinar y transformar datos. Para realizar estas tareas de trabajo con carpetas, debemos estar seguros que nuestros archivos contienen las mismas hojas, las mismas tablas, ¿no? Entonces, si no fueran iguales, no va a poder extraer la información. Es decir, si en un archivo tengo la tabla productos y en la otra productos X, no son la misma tabla. Entonces, en uno lo va a encontrar y en el otro no. Entonces, en esto se basa la combinación de archivos. Escogemos el formato base en el cual vamos a realizar la combinación. Le damos a aceptar. He seleccionado la hoja de la cual voy a extraer la información. Le doy a aceptar. Y nos va a mostrar ya la combinación. Igual nos va a generar consultas auxiliares. Y nos va a mostrar la combinación de productos XLS. Me ha generado varios pasos, pero el resultado es el mismo que en el ejemplo anterior.
varias columnas, con la primera columna que sería el nombre del archivo original. En este caso, si revisamos la columna línea, entonces tendríamos el mismo error. El supervisor de la línea de productos o nos pasó el dato nulo, no lo llenó. Entonces podemos realizar la misma automatización que habíamos visto anteriormente. Nuevamente escogemos la opción carpeta, le damos conectar. Podríamos copiar esta dirección. Nos ahorramos el estar buscando la carpeta con su navegador. Ahora nos muestra la lista de todos los archivos que están en esta carpeta. Hay TXT y XLS. Le vamos a dar transformar datos. Ahora no hemos seguido el procedimiento anterior, hemos empezado por transformar datos. Nos aparece esta opción. Acá yo puedo aplicar criterios de filtrado. Por ejemplo, quiero que la extensión solo sea los que tienen TXT, ya sea mayúsculas, minúsculas o los que sean XLSX. Entonces vamos a darle el filtrado. Tengo todos estos archivos ahora en formato binario. Vamos a darle la opción combinar archivos. Y ahora de aquí en adelante es tal cual habíamos visto anteriormente. Y nos aparecen todos los archivos que están en la carpeta filtrados ahora, ¿no?